Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo aquí. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la mañana del futuro. Bienvenido, Brian. Muy buenos días, ¿cómo anda, señorita Laureana Cristina? Muy bien. ¿Sabían su apellido? Los oyentes. Yo supongo que sí, que sabían en algún momento, lo debemos haber dicho al aire. el apellido. Seguro que sí. Eh, Pero bueno, una nueva semana arrancamos en la un mañana del nuevo futuro. programa y una nueva semana. Exactamente. Arrancando el mes de agosto, primer programa de agosto, lunes 2 de agosto, ya con un mes más encima. Sí, ya pasamos la mitad del año, ya estamos transcurriendo. Ya la mitad del año la pasamos Sí, hace como un montón. hace mucho, tal cual, coincido, pero bueno, quedan. Ha pasado rápido. Se me hacen que los años cada vez pasan muy, muy rápido y se va, y uno no se da cuenta con la vorágine de la cotidianidad. Qué filósofo que estás, Brian, hoy. Te levantaste el lunes filosofando sobre la vida. Qué rápido que pasa el tiempo. Pero es verdad. Es muy cierto lo que decís, cada vez pasa más rápido, así que hay que disfrutar como si fuese el último día. Y así empezamos la mañana del futuro y la mañana del día lunes. Los vamos a estar acompañando hasta las 10:30 aproximadamente con la mejor información y todas las noticias más recientes del día lunes. Tal cual, sí, noticias, todo lo que suceda durante la semana, lo que sucedió el fin de semana, así que estaremos informando en la mañana del futuro, así que esperemos llevarle estas 2 horas de la mejor manera a nuestros oyentes. Así es, y contándoles un poco lo que sucedió el fin de semana, en el día de ayer, 1 de agosto, se conmemora un nuevo aniversario, o se recuerda en realidad un nuevo aniversario de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Recordemos que Santiago Maldonado estaba participando en un corte de ruta en 2017, en el marco de la lucha de la comunidad mapuche por las tierras, en la provincia de Chubut, donde en la madrugada del 1 de agosto, Gendarmería Nacional efectuó una fuerte represión y en donde desapareció Santiago Maldonado. Estuvo aproximadamente 77 días desaparecido, y su cuerpo recién fue hallado el 17 de octubre del 2017. Para investigar el hecho se abrieron 2 causas penales en la Justicia Federal Argentina, una para investigar la desaparición y la otra para dilucidar la legalidad o ilegalidad del allanamiento hecho por parte de la Gendarmería Nacional. Y así se abrieron también 2 expedientes ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas en las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos parece importante poder conmemorar o recordar el hecho que se atravesó ante la desaparición forzada de Santiago Maldonado, no solamente por la lucha que llevan los pueblos originarios de nuestra patria, sino también por lo que sucedió en el gobierno de la Alianza Cambiemos, sobre todo entendiendo la malversación y cómo se llevó a cabo las investigaciones sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Tal cual, sí, vos lo mencionabas, la cantidad de meses que estuvo desaparecido sin saber dónde estaba el cuerpo de Santiago. Justamente, bueno, se lo encontró el 17 de octubre, como bien decías vos,
pero en un lugar donde se había rastrillado varias veces anteriormente, algo que en ese momento llamó mucho la atención, también en un lugar donde, como decíamos, se había rastrillado por parte de la Gendarmería en distintas oportunidades y con una sensación de que el cuerpo no es que vino, no es que apareció de la nada ahí, sino que se pudo haber alojado en ese entonces, en ese lugar justamente donde se lo encontró. Así es, su cuerpo fue encontrado en el río Chubut, que bueno, dentro de lo que vos decías de siempre la investigación, primero que el lugar donde se encontró a los 77 días el cuerpo de Santiago Maldonado, ya se había hecho un rastrillaje a los días de la desaparición y no se había encontrado ningún tipo de rastro de Santiago. Y a su vez, por ahí para los que no conocen o los que no saben, bueno, igualmente digo, me parece que es algo de lógica. Los ríos tienen un caudal de agua que va de arriba para abajo, como todos los ríos, y el cuerpo de Santiago Maldonado fue encontrado río arriba, no río abajo, que hubiese sido lo más normal de un cuerpo que está a 77. Digo, según la autopsia, según lo que se decía en ese momento, fue que nunca había, o sea, que se había ahogado y que nunca había salido a la superficie su cuerpo. Por ende, su cuerpo, en vez de encontrarlo río arriba, deberían haberlo encontrado río abajo, como físicamente tendría que haber sido. Y sin embargo, vuelvo a decir, en ese lugar donde se encontró el cuerpo de Santiago Maldonado, ya se había hecho rastrillajes, ya se habían hecho las pericias para encontrar el cadáver o rastros de lo que había sucedido con Santiago Maldonado, y no lo habían encontrado. Recién el 17 de octubre del 2017, lamentablemente se encuentra el cuerpo de Santiago Maldonado, y ahí también se abre toda una situación de hipótesis, no solamente por la muerte en sí, sino por la cuestión de la desaparición, los vínculos y las órdenes que tenía la ministra de Seguridad de ese entonces, Patricia Bullrich, con la Gendarmería Nacional en lo que fue la represión hacia la comunidad mapuche y el desenlace que lleva a la muerte de Santiago Maldonado. Recordemos también que en noviembre del 2018 el juez cerró la causa y obviamente la familia apeló a ese fallo para que no se cierre la causa y que se siga investigando, porque esto que decimos, digo, siempre hubieron muchas cuestiones que no coincidían, desde que el teléfono de Santiago Maldonado estaba en Chile o cerca de la frontera. Recordemos que lo que sucede en la Patagonia, cuando estás muy cerca de la frontera con Chile, por ahí hay una cuestión de antenas y cuestiones de señales que hacen que el teléfono cambie o sea, la misma compañía, pero que cambie de país. Entonces por ahí las señales pasan como si estuvieses en Chile o no. Y siempre hubo una cuestión ahí de desinformación y también de malversación, y con un daño en sí hacia la familia de Santiago Maldonado y hacia las personas que buscan esclarecer estos casos de que Santiago Maldonado estaba desaparecido, que se había ido, digo, toda una cuestión que se generaba a través de los medios de comunicación para desinformar, pero también para generar un discurso de odio, no solamente en contra de la comunidad mapuche, sino también en contra, en ese momento, de la oposición. Recordemos que fue un caso que tuvo a gran parte de la sociedad y a gran parte de la militancia del campo nacional y popular, no solamente el peronismo o el kirchnerismo, sino también a gran parte de los sectores de izquierda, que nos mantuvo en la calle pidiendo la aparición con vida de Santiago Maldonado y posteriormente el pedido de justicia y esclarecimiento de la causa. En septiembre del 2019 la Cámara hizo lugar a la apelación y anuló la sentencia del juez
al considerar que la investigación había sido insuficiente y que no se habían realizado las pruebas solicitadas por la querella. Ordenó reabrir la causa para llevar a cabo las requisas pendientes a investigar la hipótesis de un eventual delito con abandono de persona. Me parece que eso es importante también rescatar, de que siempre hubo una lucha por parte de las organizaciones de derechos humanos y de las familias sobre todo, particularmente por la situación que vivió la familia, ¿no? de la desaparición de un ser querido y bueno, posteriormente que se encontró muerto. También entender la responsabilidad que tuvo la Gendarmería en ese hecho y también la responsabilidad que tuvo el gobierno nacional en ese momento, no solamente en discursivamente desmerecer cualquier hecho de justicia y de esclarecimiento del caso. Recordemos que hay un montón de dichos de no, bueno, se fue a Chile, no, bueno, no está desaparecido. Bueno, me parece que cuando uno está al mando de una investigación. Sí, de un ministerio, de un gobierno, y a su vez, obviamente, es la persona que tiene que desarrollar tareas de seguridad, en este caso como Patricia Bullrich, hacer como que no pasa nada, también te involucra. Obviamente no sé si de manera directa, no sé legalmente cuál es como qué sería lo que le corresponde, pero la realidad también es que me parece que es de mal gusto que cuando una familia, cuando una persona, cuando hay muchos actores de por medio pasándola mal, que vos desmerezcas solamente por una situación de oposición política, también me parece como de mal gusto. Bueno, digo, recién antes de salir al aire estábamos hablando un poco de lo que sucedió el día de ayer, donde Patricia Bullrich fue hasta lo que serían las inmediaciones del río Chubut, filmó un video hablando básicamente de que hace 4 años como que hace 4 años fue la desaparición y posterior fallecimiento de Santiago Maldonado, y su posteo básicamente es hablar mal del gobierno nacional hoy en día, del kirchnerismo en su momento, diciendo que, bueno, lo que dice Patricia Bullrich es: el gobierno nacional insiste con la mentira, diciendo que Santiago Maldonado fue desaparecido. Por suerte se supo la verdad, una verdad que voy a repetir hasta el cansancio, para terminar con un relato que tan mal le hace a todos los argentinos. Digo, me parece también una falta de respeto hacia la familia y hacia todas las familias de desaparecidos de nuestro país, sobre todo entendiendo la lucha que llevaron a cabo y en este caso particularmente la familia de Santiago Maldonado, que todos los meses lo recuerda y que todos los meses también hacen un petitorio de verdad y memoria y justicia por su hermano, por su hijo. Digo, me parece que la posición de Patricia Bullrich también muestra la poca importancia que le dio y que le da a las personas en particular, y que a la causa en general, ¿no? Me parece que el video, para quienes no lo vieron, ella está sentada en una tranquera cerca del río Chubut, de una manera hasta podría llegar a decir cómica. Me parece que no genera ningún tipo de respeto, y su discurso así lo hace también, no genera ningún tipo de respeto. Aparte, cuando habla de lo trágico que fue, habla desde un sentido de gestión, porque dice lo trágico que fue para nosotros esos 77 días de la mentira kirchnerista, cuando después se encuentra el cuerpo de una persona que había estado desaparecida. Te tenés que hacer cargo de eso. Digo, más allá si Santiago Maldonado era kirchnerista, anarquista, digo, saquemos del lugar lo ideológico en sí, que por más, obviamente, es muy importante, digo, lo que defendía Santiago Maldonado, pero digo,
Es una persona que desaparece y vos sos la ministra de Seguridad. Te tenés que hacer cargo, sea de la ideología que sea, y a su vez tu discurso 4 años después no puede ser la mentira, la verdad y qué sé yo, y lo trágico que fueron esos 77 días para nosotros. Porque hay una familia ahí que la pasó mal. Hay una familia que perdió a un hermano, un hijo, un amigo. Digo, me parece que siguen mostrando, y hablo en plural porque tiene que ver con un proyecto que nosotros siempre lo mencionamos acá en La Mañana del Futuro, donde no les importan las personas. Les importan sus negociados, les importa ser parte del Estado para exprimirlo y para endeudarlo, para generar hambre, generar desocupación, generar desesperanza. Digo, y me parece que eso es lo importante de estos hechos, obviamente conmemorando a Santiago Maldonado y la lucha del pueblo mapuche, pero me parece que esto da pie también a pensar que si de un caso tan mediático, tan convulsionado que tuvimos en el 2017 y que perdura hasta el día de hoy en el pedido de justicia de Santiago Maldonado, ellos no hacen, por lo menos, no digo que salgan a solidarizarse con la familia porque no lo hicieron cuando sucedió, no lo van a hacer 4 años después, pero por lo menos mantenerse en el silencio y no generar estas provocaciones de ir hasta el lugar y hablar de lo mal que la pasaron cuando hay una familia que realmente sufrió una pérdida. Tal cual, en eso sí, coincido. Hacerse víctima de un hecho en el que ellos totalmente fueron los responsables porque Santiago Maldonado desapareció en un labor de la Gendarmería que estaba bajo mandato de ellos y que justamente en esa represión fue la última vez que se lo vio a Santiago con vida. Luego y pasar y hacerse y no hacerse cargo, no hacer una mea culpa de lo que ocurrió justamente en Chubut con la desaparición de Santiago, es algo que verdaderamente sabemos por qué lo hacen y que verdaderamente no van a cambiar su opinión, y lamentablemente para la familia de Maldonado no va a haber una sincera disculpa justamente de la ministra que era en ese entonces de Seguridad, como Patricia Bullrich, y de los secuaces que estuvieron con ella en ese organismo que impidió justamente o posibilitó la desaparición de Santiago Maldonado. Así que lo de ayer fue verdaderamente lamentable lo que mostró en su video, haciéndose la víctima o tratando de culpabilizar a un gobierno nacional que en ese momento estaba como oposición y como campo nacional y popular pretendía que se haga justicia y que se sepa la verdad de lo que sucedió con Santiago Maldonado, que, bueno, bien decíamos, lo habían encontrado meses después de su desaparición, en una situación con poca aclaración de lo que sucedió, porque primero, bueno, desaparece, lo encuentran en un lugar donde ya habían rastrillado varias veces, sus pertenencias estaban fuera de su cuerpo, digamos, no, digamos, la billetera, los documentos, estaban en un lugar donde prácticamente no había pasado por el agua. Eso llamó mucho más la atención a la familia de Maldonado, donde intentaron justamente que le den las explicaciones de por qué sucedió lo que aconteció con el cuerpo de Santiago. Sí, así es. También me parece importante que recién un poco lo mencionábamos sobre la lucha que vienen llevando los pueblos originarios en nuestro país, pero digo, me parece también hay muchas cosas que se replican a lo largo de toda nuestra América con los pueblos originarios. Lo que sucede ahí en Cuyamen, que es donde se encuentra la comunidad Pulov, sí, espero que se diga así. En la provincia de Chubut, gran parte de los reclamos mapuches se orientan contra las propiedades rurales del grupo Benetton, grupo en el cual tanto Benetton como Lewis, que son grandes, bueno, primero que no son argentinos, son, si no me equivoco, de
de Inglaterra, me parece. Ahí voy a chequear eso. Pero tanto, claro, de Italia. Tanto Benetton como Lewis son propietarias de algo más de 900.000 hectáreas en todo el país, un tercio de las cuales están ubicadas en Chubut, donde obviamente hacen explotación del suelo argentino, y que en la protesta por parte de la comunidad mapuche fue donde se intervino la gendarmería. Y ahí también te muestra un poco qué intereses estaba defendiendo en ese entonces la gendarmería y obviamente en particular la ministra y el gobierno de Cambiemos. Acá me corrigen, uno es inglés y el otro italiano, claramente Lewis es el inglés y Benetton es el italiano. Nada, me parece que eso es lo importante también, entender cuál es la disputa política, o cuál fue, pero también, digo, sigue siendo, porque Benetton y Lewis siguen teniendo injerencia y siguen teniendo las hectáreas en gran parte de nuestro país, en gran parte de la Patagonia, y que me parece que también, digo, la lucha que llevan a cabo los grupos, las comunidades de pueblos originarios, y en este caso en particular la comunidad mapuche, tiene que ver con algo que me parece que es básico y que no habría tampoco que darle tanta explicación. Digo, son sus tierras que en las cuales vivieron toda su vida. Digo, es parte de lo que les merecen. Digo, me parece que en esta cuestión de los negociados, de la venta de tierras, digo, me parece que también como Estado hay que reconocerlos. Se han llevado a cabo algunas políticas a favor, pero bueno, también esto que sucedió en el 2017 deja a las claras también la situación de vulnerabilidad y la situación también política que llevan a cabo los reclamos de los pueblos originarios, en los cuales se tiene que empezar a revertir la situación y empezar también a tener en esto que siempre lo marcamos, la cuestión de la igualdad de condiciones para todos los habitantes del suelo argentino. Y me parece que esto también deja en claro que es necesario una nueva reglamentación de las tierras, y en este caso que sea beneficioso para la comunidad mapuche. Un poco lo hablábamos la vez pasada con la situación que está viviendo Chile. Digo, la presidenta que va a llevar a cabo, la presidenta de la comisión que va a llevar a cabo la reforma constitucional, ahí ya arranqué, es también de pueblos originarios, y me parece que hay que un poco seguir con ese camino de visibilización de todos los mapuches, sí, claramente, de los pueblos originarios mapuches, y que me parece que no solamente en la visibilización en sí, sino dar voz y dar participación, digo, por ahí la palabra dar queda medio rara, porque nada, en realidad todos tenemos la misma condición y digo, todos tenemos la misma posibilidad de participación, pero durante muchos años esas voces fueron ocultadas y reprimidas y no legitimadas, y me parece que estamos en un contexto donde queda a las claras la nueva oleada de participación, no solamente en este caso de las mujeres mapuches, sino también de las comunidades originarias, y que me parece que eso también hace un camino a una sociedad muchísimo más justa, y que para que esto no suceda más, primero, ni que los mapuches tengan que reclamar algo que es hiper justo, que es sus tierras, y muchísimo menos que tengamos que estar pidiendo justicia por un pibe que desaparece. Me parece que no tiene que existir más esa situación de represión y de violencia en manifestaciones por cosas que son justas, pero bueno, como decía recién, claramente tiene un entramado político, y tuvo un entramado político en el 2017, cuando Gendarmería ingresa a reprimir la movilización
la manifestación, perdón, del pueblo mapuche, en donde se desaparece de manera forzada a Santiago Maldonado y 77 días posteriores aparece su cuerpo, como recién charlamos, en condiciones raras, y que hay que esclarecer todavía el caso porque sigue la causa abierta. Pero bueno, nos parecía importante poder traerlo a la mañana del futuro para charlarlo, para recordarlo y también para poner un poco de discusión y claridad a lo que fue y lo que es la causa de Santiago Maldonado. Y nada, que haya memoria, verdad y justicia por Santiago Maldonado, por la familia y para todos y todas aquellas que militamos verdaderamente la verdad, la memoria y la justicia. Este es un separador para separar una cosa de otra. Ahora vamos a empezar. Tengo que conectar la compu, perdón. Bien. Estaba haciendo ruido, parece. ¿Qué pasó un día como hoy? ¿Qué pasó un día como hoy? A mí me cargan acá en el programa, le quiero contar a la audiencia que digo, ¿qué pasó un día como hoy? Y bueno, chicos, no sé cómo introducir. Pero un día como hoy no pasó mucho, ¿o sí? Hoy recién empezamos el día, vamos, llevamos 9 horas del día. Claramente. Cosas deben haber pasado, ahora en las noticias vamos a estar charlando qué pasó a lo largo de estas 9 horas de lo que va del 2 de agosto, pero ahora les voy a contar lo que pasó el 2 de agosto en la historia del mundo mundial, como diría Gonza, al cual le mandamos un beso enorme. ¿Qué le pasó a Gonza? Está herido de la panza. No. Estuvo con mucho estrés. ¿Por qué inventás? ¿Por qué le mentís a la audiencia? Pregunto, más. No, Gonza estaba un poco resfriado y con un poco de dolor corporal, y obviamente para cuidarnos a todos nosotros prefirió quedarse en su casa. Está del otro lado, estuvo mandando información sobre el caso de Santiago Maldonado, está armando las notas, está trabajando para la mañana del futuro para Radio 2050, pero desde su casa porque nos cuidamos entre todos, y me parece que la decisión del compañero Gonzalo fue acertada para no exponernos en Le el mandamos saludos porque no lo habíamos aclarado que no estaba Gonza. Igual el oyente seguro se dio cuenta. Y sí, obvio. Creo que queda a las claras que no soy Gonzalo. Bueno, pasó? un día como hoy se celebra el Día Nacional del Trabajador Gastronómico, en conmemoración a la fecha de 1948 en la que se construyó la Federación Obrera Argentina de la Industria Hotelera. Buah, se me trabó la lengua. Así que feliz día a todos, todas y todes los trabajadores de La gastronomía. de la gastronomía. Exactamente, les deseamos un feliz día. En 1915, el presidente Victorino de la Plaza inaugura la estación terminal de ferrocarriles de Retiro en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, cuya construcción había comenzado había comenzado en junio del 1909, por eso me confundí con el 9. A mí me flashea pensar en esas construcciones tan antiguas. Que aún persisten. ¿Viste cuando decís, cómo hicieron? Porque aparte, vos los ves, ahora estamos hablando particularmente de la estación de Retiro en Buenos Aires, pero hay un montón, la Catedral de La Plata acá en la ciudad, que también son hechas, no sé, en el 1800, y decís, ¿cómo hicieron? O sea, porque no existe, hoy en día hay un camión que te carga todo, tungui, listo, ya está, tenés un edificio de 10 pisos, pero en ese momento es como que me flashea ver cómo, y bueno, y que persisten, aún más me flashea. Tal cual. En 1942 nace en Lima la escritora chilena Isabel Allende. Nace en Lima, mientras su padre y primo hermano de Salvador Allende cumplía labores diplomáticas en dicho país. El golpe militar del 1973 la llevó a exiliarse en Venezuela. Escribió obras de teatros y la aparición de su primera novela, La Casa de los Espíritus, en 1982, la convirtió en bestseller.
Más tarde vendrían, entre otras obras, De amor y de sombra, Eva Luna, Paula, sobre la enfermedad y la muerte de su hija, Retrato en sepia, Mi país inventado y La suma de los días. ¿Has leído algo de Isabel Allende? No, ¿sabe que no es? Pero me llamó la atención, ¿qué es bestseller? No, Clara, perdón, nace en Lima, mientras su padre, que era embajador en Perú, pero de Chile, a eso me referí. Hice toda una trabalengua, disculpen, es lunes, pero no. Nace en Lima, Perú. Bien. El padre era chileno, aclarando cosas que no se entienden. Sí, me estabas diciendo. Bestseller es como un libro con muchas ventas y con mucho reconocimiento que se pone como en un ranking, como bien, los mejores. Bien, perfecto. Yo sí leí De amor y de sombra, muy buen libro. El primer libro que leí hace poquito. Nunca había leído Isabel Allende y se lo robé a una amiga. Me lo prestó en realidad, pero fue medio hurto. Y nada, me parecía que me gustó mucho la escritura. Así que ahora que vi un par de escritos más, La Casa de los Espíritus me llama la atención y Paula también. Así que voy a estar leyendo y les voy a ir comentando. Pero obviamente es una gran escritora, digo, todas las personas. Ustedes, chicas, no la saludaste, no la saludaste. Presenté. Muy mal, del otro lado del... Ofendida, ahora no comento. Bueno. Mentira, ¿cómo anda nuestra querida audiencia? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ahí la saludaban del otro lado del vidrio nuestra compañera Alina, que está en la operación, y nuestra compañera Mili, que está en la producción de este Del otro programa. lado de la pecera. Es Algunos... del vidrio. No, está bien, no. Algunos dicen del otro lado de la pecera y uno entiende que está dentro de un... De un coso de agua. En 1980... ¿Pero le preguntaste de los libros? Pero no me contestaron. Capaz no querían decir que... No. Yo leí un pedazo del cuaderno de Maya. Me parece el principio, no me acuerdo hasta dónde habré llegado porque lo tenía mi abuela y después lo volvió en la biblioteca y no lo pude terminar. No, ¿cómo te vas a quedar sin terminar un libro? Es como no terminar de una película, serie, algo. Léelo, búscalo porque está buenísimo. En 1981, a la edad de 69 años, muere en la localidad bonaerense de Alberti el ex atleta Delfo Cabrera, medalla de oro en maratón en los Juegos Olímpicos de Londres en 1948. Ganó además la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Buenos Aires en 1951. En 1990, Irak invade a Kuwait y estalla la crisis internacional que deriva en enero de 1991 en la Guerra del Golfo, el primer conflicto bélico posterior al fin de la Guerra Fría. Saddam Hussein, hasta entonces un aliado de los Estados Unidos, ocupa el pequeño emirato petrolero y lo anexa a Irak. Comienza una frenética diplomacia que culmina en el ultimátum de la ONU a fin de los 90. El 16 de enero del 91 se lanza la Operación Tormenta del Desierto, la ofensiva del gobierno de George Bush, y sus aliados. Un mes más tarde, Irak se retira de Kuwait y Hussein permanece en el poder hasta la siguiente incursión norteamericana en 2003. Fue la primera guerra transmitida en directo por la televisión, por eso mismo también lo traemos a colación, no solamente por la importancia de la fecha y de la situación bélica entre Irak y Estados Unidos, sino también por la cuestión ya más mediática que tuvo el conflicto bélico. En 2004 muere en Buenos Aires a la edad de 62 años el ex futbolista y entrenador José Omar Pastoriza, uno de los máximos ídolos de los hinchas del Club Atlético Independiente, con el que ganó 6 campeonatos argentinos, 2 Copas Libertadores de América, una Intercontinental y una Interamericana. Sí, un director técnico que en su paso como jugador logró esa cantidad de títulos con el rojo, en una época donde Independiente era uno de los mejores equipos de Sudamérica, donde ganaba cotidianamente la Copa
Libertadores de América, también estaba entre los primeros planos a nivel internacional. La verdad que Pastoriza esa partida a Independiente como que lo marcó mucho porque justamente hace poco había pasado en la dirección técnica justamente del conjunto de Avellaneda, también tuvo un paso como técnico por Chacarita, varios clubes del ascenso, pero finalmente en 2004 se conoció su partida, su fallecimiento por un problema cardíaco. En el mundo del fútbol también, un 2 de agosto, pero del 2005, le voy a contar a la audiencia que Brian me está mirando como, ¿qué efeméride viene ahora del fútbol que no la sé yo? Me dice. Y un día como hoy, pero con 18 años de edad, el delantero Lionel Messi es citado por primera vez a jugar en la selección argentina, por entonces dirigida por José Pekerman. Debutó el 17 de agosto del 2005 en un partido amistoso con Hungría, cuando reemplazó a Lisandro López a los 21 minutos del segundo tiempo. Unos 45 después fue expulsado por una falta que no pareció tan grave. Bueno, eso es re subjetivo, chicos. ¿Vos recordás ese partido? La expulsión, sí. ¿Fue grave o no fue grave? No fue nada grave. Se quiso sacar un hombre de encima, un marcador de encima con la mano y con la mano le pegó acá al húngaro. El húngaro exageró demasiado y el árbitro quiso ser la noticia del encuentro, digamos, y lo expulsó a Lionel Messi. ¿Que en ese momento ya era estrella del Barcelona? Sí, estaba dando sus primeros pasos en el Barcelona, todavía no era una estrella, era una promesa a futuro justamente para el conjunto blaugrana. También se había hecho ese partido porque se decía que la selección española lo iba a convocar a Lionel Messi, entonces... Ya habíamos hablado de eso en este programa, porque ya es la mañana de Messi también. Claro, que lo iban a convocar desde España y la selección argentina, o sea, la AFA dijo, inventé, ¿quién está disponible? A ver, ¿quién puede jugar un amistoso? Bueno, vamos Hungría, vení que vamos a jugar un amistoso para que no lo fiche la selección española. De España. Igual él había dicho que si lo llamaba tiempo después dijo que si lo llamaba de España iba a no ir, digamos, no iba a ir a la selección española y se iba a esperar un llamado de la selección argentina. ¿Cuál es el fundamento, y acá voy a abrir un paréntesis enorme, cuál es el fundamento de que los jugadores no pueden jugar en varias selecciones? Porque los entrenadores sí lo pueden hacer. Los entrenadores pueden dirigir la selección que le propongan. ¿Cuál es el fundamento? Naciste en un país y tenés que... Bueno. No, después tenés que, para representar a otro país siendo... naciste en Argentina, tenés que representar a España, y te llaman de España, tenés que tener una nacionalidad... Nacionalizarte español. Claramente, y o tener algún que otro familiar justamente que haya nacido o vivido en España. Hay varios jugadores, muchísimos en la historia actual, donde representan a otras selecciones y habiendo... Pero lo que yo me refiero es porque cuando jugás una vez en la vida con una selección no podés ficharte en otra. Porque yo tengo entendido que es una cuestión tipo más de sentimiento y de camiseta, pero digo, sucede con los clubes de fútbol. O sea, vos podés ser de River y jugar en Boca y qué sé yo, siempre está esa cuestión, pero bueno, no vamos a empezar a contratar a la gente que es de Boca nada más en el Club Ceneice, porque si no, estamos al horno. Buena pregunta, la verdad que no lo sé. Igual, obviamente, me parece que está bien que que después no haya esa posibilidad de juzgar el trabajo de los futbolistas según la selección para la que juegue, pero me parece raro, porque bueno, digo, esto es la muestra de, bueno, no, armemos un amistoso para fichar a Messi en la selección argentina que no tenga la posibilidad de jugar en España. Aparte digo, bueno, tenía 18 años y en ese momento, por ejemplo, quería jugar con la selección española porque le pintó, qué sé yo, porque no sabía si lo iban a convocar en la Argentina. Sí. Porque hay un montón de jugadores que esperan la convocatoria y no lo llaman nunca. Claro, sí. Después eso cambió
cuando jugás amistosos con las selecciones menores, digamos de sub-23, sub-20, sub-19, pero siempre siendo amistosos, después de manera oficial podés jugar con el seleccionado que te llame o que te convoques, y con el que lo hiciste anteriormente no te llama. Digamos, o sea, solamente... jugaste en Argentina amistoso sub-20, claro, en las pero inferiores... después no te llamaron más, claro. Bien. Y te llama España para representarla, bueno, vos podés... Solamente este pacto rige para la mayor, o sea, tipo la selección Claro. oficial, Sí. entre comillas. Sí, en algún momento existía para todos, después Ahí va. hace poco, menos de 10 años, se modificó ese estatuto. Bien, perfecto, vamos a investigar más sobre el tema. Sí. O no, chicos, capaz mañana me olvido y no me interesa más. Ahora porque lo leí, me acordé y digo, ¿por qué será que no se puede fichar ¿La en verdad? otro país? ¿Qué sé yo? Porque Muy creo buena que hay pregunta. otros deportes donde tipo... Mañana vos te pinta, o sea, sos argentino y te pinta jugar a las bochas para el seleccionado, no sé, estadounidense, podés hacerlo y después podés volver a jugar con Argentina. Digo, más como pases de clubes, o sea, como más normal. Pero con el fútbol toda esa cuestión de, bueno, no, si jugás una vez para la selección argentina no podés jugar para más nada. Bueno, quería saber si hay algún fundamento que no sea nada más la falta de subjetividad a la hora de jugar, que puede suceder en cualquier momento. Y por último, y no menos importante, y un poco haciendo también alusión a lo que hablábamos al principio del programa, un día como hoy, 2 de agosto del 2018, una pérdida de gas produce una explosión en la escuela primaria número 49, Nicolás Avellaneda, de Moreno, en donde mueren la vicedirectora Sandra Calamano y una auxiliar de la portería, Rubén Rodríguez. El hecho conmocionó al país y a la comunidad educativa bonaerense, donde la misma denuncia la inoperancia y el abandono por parte del gobierno de María Eugenia Vidal. En los meses previos, el establecimiento había reiterado reclamos por fugas de gas ante el Ministerio de Educación Provincial sin obtener respuesta de las autoridades. La traemos un poco a colación también para poder entender cuáles fueron y en cierto punto también son los reclamos de la comunidad educativa por las mejoras, no solamente en salarios y en condiciones laborales, sino también en este caso, como hablamos, de la situación edilicia y de infraestructura que tienen los colegios en la provincia de Buenos Aires. En estos años, particularmente entre el 2016 y 2019, hubieron un montón de colegios a lo largo de la provincia que iban, y obviamente digo, a partir del 2 de agosto del 2018, se abrió también toda una situación de denuncias de la situación en la que estaba la infraestructura de los colegios de la provincia, ni hablar de la situación laboral de los docentes, no solamente en el ámbito educativo primario y secundario, sino también universitario, pero nos parece importante poder recordar y también remarcar el hecho de que Sandra y Rubén fallecieron por negligencia del Estado provincial, del gobierno de María Eugenia Vidal, y por eso lo traemos a colación, por la inoperancia y el abandono del gobierno de María Eugenia Vidal. Hasta ahí fueron las efemérides del día de hoy. Cortitas y concisas. Cortitas y concisas, exactamente. Un poco de todo, un poco de política, un poco de literatura, un poco de fútbol. Guerra. Un poco de guerra también. Así que nos vamos a una pequeña tanda para que se preparen el mate y para poder prepararnos el mate nosotros. Y lo esperamos en un ratito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá continuamos con La Mañana del Futuro por Radio 2050. 2050, ya le metí el día en cualquier lado. Les dejamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros, para que nos cuenten desde dónde nos escuchan, cómo nos escuchan, qué están haciendo, si están trabajando, si los estamos acompañando en la fiaca. Ya igual,
son 9:26 de la mañana. Debe haber alguno que anda haciendo fiaca, pero yo supongo que el resto de los oyentes debe estar trabajando, estudiando, haciendo algo, así que estaría buenísimo que nos cuenten al 221-364-4309 o a nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook como 20.50oc. Y también los invitamos y las invitamos a que pasen por nuestra web 20-50.com.ar, donde van a encontrar todas las noticias y todos los análisis de diversos temas. Así que los invitamos a que pasen a leer, a comentar y a informarse de la mejor manera. Un poco de noticias, Brian, ¿te parece? Sí, empezamos con la noticia del día de hoy, de esta mañana de lunes del 2 de agosto. Bolivia halló más documentación sobre pertrechos y municiones llegados de Argentina. El ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, anunció el hallazgo de una acta o remito de ingreso de la Fuerza Aérea de ese país que certifica el ingreso de municiones antitumulto, sprays de gas pimienta y granada de gases lacrimógenos llegadas desde la Argentina. Según confirmó este domingo a Telam el embajador argentino en La Paz, Ariel Basteiro. Hasta ahora, la investigación por el envío de municiones, pertrechos y represivos al aeropuerto del Alto en las afueras de La Paz encontró desde el lado boliviano una sucesión de documentos y elementos incriminatorios que comprometen a funcionarios del gobierno de Cambiemos. Vamos a estar ampliando la noticia a lo largo de la semana porque ya lo habíamos comentado un poco en la mañana del futuro, lo comprometido que están los ex funcionarios del gobierno de Cambiemos en la situación de el envío ilegal de armamento hacia Bolivia. Las Leonas golearon a Alemania y accedieron a semifinales. El seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, las Leonas, alcanzaron anoche un convincente triunfo 3-0 sobre su par de Alemania, con tantos convertidos por Agustina Albertario, Victoria Granato y Valentina Raposo. Este resultado le permitió clasificarse para las semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al iniciarse las instancias de cuartos en el estadio Oi de la capital japonesa. El combinado argentino se medirá en esa instancia el día miércoles, que pasado mañana, con el vencedor entre Australia y la India. ¿Cuándo juegan, sabemos? ¿Cuándo juegan? Mañana. El martes. Mañana. El martes van a estar jugando por la noche de mañana, digamos. Vamos a estar pendientes entonces con quién nos De lo toca cruzarnos el día miércoles, entre Australia e India, que van a jugar mañana a la noche. Sí, la ANSES reconocerá los años de aportes jubilatorios a mujeres que hayan sido madres. A partir de este lunes 2 de agosto, las mujeres de todo el país en edad de jubilarse y que hayan sido madres podrán iniciar ante el ANSES el trámite para que se les reconozca hasta 3 años de trabajo formal por cada hijo o hija y así completar los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación. Se trata del programa de reconocimiento de aporte de tareas de cuidado que la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, pondrá en marcha como una forma de reconocer el trabajo de las mujeres que dedicaron años de cuidar de sus hijos y que, según cálculos del organismo, permitiría a unas 155.000 personas, mujeres, acceder a una jubilación en los próximos meses. Se retoman las clases presenciales en algunos distritos del país. Las clases presenciales regresan a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires y otros 7 distritos con diferencias de protocolos. En las escuelas de todo el país, excepto Cava y Mendoza, se mantiene la división de los alumnos en burbujas para mantener el distanciamiento de 1,5 metros. En la provincia de Buenos Aires, Jujuy, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Corrientes, Salta y San Juan,
El criterio es avanzar hacia la presencialidad, pero con protocolos de cuidado que implican el sistema de división en burbujas. En la provincia de Buenos Aires, el distrito con mayor número de escuelas y más alta concentración de habitantes, sus 135 distritos están registrando menos de 500 casos cada 10.000 habitantes, cada 100.000 habitantes. Por eso habría clases presenciales en toda la provincia, pero con protocolos de cuidado que implicarían que la mayoría de los alumnos continúan divididos en burbujas, combinarían una semana de presencialidad con otra semana de virtualidad. El gobierno amplía el plan Ahora 12. Se trata de una actualización en el conocido plan Ahora 12 que se extenderá y permitirá que los y las argentinas accedan a comprar artículos de producción nacional no solo en 3, 6, 12 y 18 cuotas fijas, sino también en 24 y hasta en 30 meses. En este sentido, en diálogo con Página 12, el presidente Alberto Fernández mencionó que, habiendo avanzado el plan de vacunación como lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo, es necesario comenzar a reorganizar nuestras vidas. Eso significa promover la producción, hacer crecer el empleo y favorecer el consumo. El plan Ahora 12 tenía fecha de culminación el 31 de julio. Por ese motivo, el gobierno nacional tomó la decisión de relanzarlo y con nuevas novedades que empezarán a regir a partir de agosto. Si bien el plan en sus inicios era en cuotas fijas y sin intereses, el gobierno de Mauricio Macri aplicó al mismo más de 45% de interés. Hoy el interés ronda en el 25% anual. Juegos Olímpicos, la selección argentina de vóley le ganó a Estados Unidos y pasó a cuartos. El seleccionado argentino masculino de vóley le ganó el domingo a Estados Unidos por 3-0 con resultados en los sets de 25-21, 25-23 y 25-23. De esta manera clasificó a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La albiceleste quedó tercera en el grupo B en un partido clave. El próximo encuentro será el martes 3 de agosto a la 1 ante Italia por un lugar en las semifinales. Vamos a tener una semanita entonces cargada entre el hockey y el vóley, cargadita de semifinales. El martes juega vóley y el miércoles juegan las Leonas. Las Leonas, claro, van a estar jugando el miércoles a la mañana, una de las semifinales. Lo estaremos en el cemento diciéndolo quién será el rival. Y también, bueno, el básquet, pero el básquet y el vóley van a estar jugando cuartos de final, no semifinal todavía, cuartos de final. Claro, van a ir en busca de llegar a pelear por medallas. Tengo ganas de que, bueno, igual ya llegué tardísimo, ¿no? Sí. Pero que me agarre como el espíritu olímpico, pero no puedo, me olvido, no. Ahora obviamente digo, el miércoles van a jugar las Leonas, espero acordarme. Claro. Ayer jugaban a la noche y me olvidé, o sea, me acordé y a minutos de que empiece el partido me olvidé de ponerlo. Así que Brian, me haces acordar, así podemos comentar después. Vamos a estar en vivo, así que... No, pero ¿cómo 9 de la mañana va a jugar, el miércoles 9 de la mañana. Ah, ahí va. Perdona a los oyentes, yo pensé que eran las 9 de la noche. No, ¿cómo en vivo? Dije, se alargó el programa, chicos. Casi 12 horas en vivo. Este es un separador para separar una cosa de otra. Bueno, Brian, vamos a seguir charlando un poquito más de lo que tiene que ver con los deportes y cómo se viene viviendo las jornadas deportivas a lo largo del fin de semana. ¿Cómo le fue a los argentinos durante este fin de semana donde hubo actividad? Recordemos que bueno, el sábado empezaron las etapas definitorias en fase de grupos y en los mano a mano, como se los conoce en esa tradicional partido donde se esperan por llegar a instancias finales. El sábado por la noche, Argentina jugó ante Alemania en lo que fue el partido de cuartos de final en el hockey masculino y fue derrota, perdieron 3-1, un
resultado categórico justamente del equipo germano sobre nuestra selección nacional. Una selección nacional que venía de ganar el oro en Río 2016 y que se preparaba de la mejor manera o apostaba justamente para este Tokio 2020+1 llegar por lo menos hasta entre los 4 mejores. Algo que, bueno, desafortunadamente no se dio a pesar del buen rendimiento que tuvo en la segunda parte justamente ante el equipo de Alemania. Bueno, finalmente fue derrota 3-1 y despedida del conjunto que conduce el Chapa Retegui, así que de esta manera culminó la posibilidad de repetir lo bueno realizado en Río 2018 por estos chicos que finalmente, bueno, fueron los últimos partidos para Juan Martín Vivaldi en el arco, que se retiró, y Pedro Ibarra también dejan el seleccionado argentino, van a seguir con su actividad en los diferentes clubes, pero le dijeron basta a la selección nacional, así que Argentina culmina esta participación en Tokio 2020 con llegando a cuarto de final y quedando y quedando eliminado justamente ante Alemania y perdiendo a 2 de sus grandes figuras como son Vivaldi, el arquero, e Ibarra, el defensor goleador. La acción continuó durante la madrugada del sábado al domingo, donde el conjunto de básquet tenía la obligación de ganar el partido de cierre de grupo ante Japón, una Argentina que había perdido, como habíamos dicho en programas anteriores, ante Eslovenia y ante España, y tenía la obligación, primero, días antes que pierda Francia su partido ante Estados Unidos. Pasó eso, Estados Unidos le ganó a Francia y de esta manera Argentina tenía que ganarle a Japón para ser uno de los mejores terceros. Finalmente se dio el encuentro en la madrugada del domingo. Fue victoria argentina 97-77, más de 20 puntos de diferencia. Eso, perdón, dentro del básquet es una buena diferencia. Sí, es una buena diferencia ante el local, justamente un equipo, el equipo más débil del grupo, pero Argentina no había tenido buenas... no estaba efectivo en los lanzamientos, en los partidos anteriores, claro, tanto en Eslovenia como en España. Finalmente ante Japón se le abrió el aro y pudo anotar un marcador amplio, un tanteador que le permitió justamente quedarse en la tercera ubicación. Escola 23 puntos, 10 rebotes, Campazzo 17 puntos, 7 rebotes, 11 asistencias, Delía 14 puntos y Dec 16 puntos para lo que fueron estas victorias y acomodarse entre los 8 mejores del certamen. Su próximo rival será Australia y será dentro de... Bueno, se sorteó justamente entre Australia y Francia quién iba a ser el rival. Finalmente fue el equipo oceánico el que quedó como rival de la Argentina y el partido se jugará en la madrugada de este próximo martes, donde hoy a la noche. Hoy a la noche, hoy entre el lunes y el martes, pasando para el día de mañana, en la madrugada de mañana, se va a estar disputando justamente el encuentro ante Australia en busca de lo que será la clasificación a semifinales. Una Australia que ya tuvo un compromiso con Argentina de manera amistosa en lo que fue la preparación para Río, fue derrota 88-80 en esa instancia. Una Australia que había llegado por el repechaje a los Juegos Olímpicos, bueno, se colocó, ganó, salió segundo en su grupo, bueno, y ahora es el rival de Argentina en estos partidos de cuarto de final que tendrá el seleccionado nacional en busca de volver a estar en instancias definitorias. 2:30 de la mañana van a estar jugando, 3:30 de la mañana van a estar jugando Argentina y Australia. Un ratito después, casi 2 horas, 3 horas después, bueno, los argentinos van a estar expectantes de lo que suceda con el vóley masculino, porque ayer, en un hecho histórico se podría decir para nuestro vóley, porque tenía que ganarle a Estados Unidos, una potencia verdaderamente de las
fuertes que hay en el vóley mundial, Argentina necesitaba ganarle a Estados Unidos. Lo hizo de manera categórica. Recordemos que Argentina venía de una derrota contra Brasil, luego de ir ganando 2-0, perdió 3-2, de una derrota ante Rusia, le ganó a Francia 3-1 y remontó un 2-0 ante Túnez para quedarse con el 3-2. Esas dos victorias no le daban la posibilidad de clasificación o no le garantizaban la clasificación. Tenía que esperar que Francia no sumara ante Estados Unidos en esa misma fecha que Argentina le ganó a Túnez. No pasó justamente eso. Estados Unidos le ganó a Francia y Francia no sumó puntos. De esta manera Estados Unidos llegaba a la última fecha con las mismas posibilidades que Argentina, y de esa forma el que ganaba accedía a cuartos de final. Ayer Argentina demostró que los pibes están pasando por un buen momento, una selección argentina que de a poco va estando entre los mejores del mundo. Están en un crecimiento notorio durante estos últimos años, donde han permanecido por segundo año consecutivo, por segunda edición consecutiva, jugando en los Juegos Olímpicos, esta vez en Tokio 2020. Una generación que se fue renovando de a poco y que ayer derrotó 25-23, 25-18 y 25-23 a Estados Unidos. De esta manera colocarse en los octavos de final, en los cuartos de final de Tokio 2020, esperando lo que será ese partido importante en busca de llegar a los partidos por medalla. Recordemos que de ganar mañana, ya en la mañana del martes, Argentina se garantiza jugar un partido por medalla, ya sea de oro o de bronce, al igual que el vóley masculino, que en caso de ganar la Australia también, del básquet masculino, que en caso de ganar la Australia también se garantizaría jugar un partido por medallas. Pero volviendo al vóley, ayer consiguió una victoria importante, donde hubo una destacada actuación de todo el equipo, donde se destacó mucho la valentía que tuvo un seleccionado nacional que pasó las 1001 durante todo este torneo. Recordemos que ellos se fueron en mayo, la mitad del plantel se fue en mayo porque tuvieron que quedar aislados acá en la Argentina, la otra mitad. Luego, cuando llegaron allá, 3 dieron doping positivo, no. COVID. Por favor. Por favor que no. COVID positivo, también tuvieron que estar aislados durante 15 días cuando llegaron a Japón. Los rendimientos en los partidos amistosos no fueron buenos, tuvo malos resultados. Y después tuvo que convivir en un grupo de la muerte, porque eran potencias con las que disputaban. Del otro lado había 2 potencias que sacaron del otro lado del grupo, en el grupo B, sacaron una diferencia amplia sobre los demás contrincantes. Pero Argentina se encontró ante Rusia, campeón europeo, ante Estados Unidos, campeón panamericano, y también último medallista de plata de los Juegos Olímpicos, con Brasil, último campeón olímpico, con Francia, último campeón europeo. Y la verdad estábamos al horno. Estábamos complicados, en un grupo muy difícil. Le ganó a Francia y a partir de ahí empezó a realimentarse esta posibilidad de clasificación. Le ganó al campeón africano Túnez, y a partir de ahí la victoria de ayer ante Estados Unidos fue un hecho histórico para alojarse en los cuartos de final de estos Juegos Olímpicos, a la espera de lo que será el próximo partido ante Italia, nada más y nada menos, otra potencia fuerte que tiene el vóley masculino, que fue campeón olímpico en Londres 2012, que viene con una generación también totalmente renovada, pero que es un fuerte de Europa. Así que en la mañana de este martes va a estar disputando ese encuentro ante Italia, que no contará con una de sus figuras y que se espera que se pueda llegar a ser un partido interesante en el equipo argentino para acceder a las semifinales. Y como bien decíamos en las noticias, ayer ganaron las Leonas en un partido bien realizado por la selección argentina.
Recordemos que llegaban, no de punto, pero no como favorita para ganar este partido ante Alemania. Alemania había ganado 4 de los 5 partidos que había disputado y se encontraba ante Argentina, que había llegado clasificada en el último partido, justamente, que le ganó a China por 3-2. Y ayer Argentina demostró que vuelve a tener grandes baluartes en su equipo. Una defensa repleta de chicas juveniles, de menores de 21 años, que estuvieron a la altura de un partido que verdaderamente se esperaba lo mejor de la Argentina. Lo tuvo en ataque durante los primeros 2 cuartos, fue muy superior a Alemania, no se le daban los goles, tampoco pudo sacar diferencia a los jugadores de más que tuvo durante 2 minutos, que se van expulsados por tarjeta verde. Sí, recordemos que en el hockey tienen expulsiones que no son permanentes, son Claro. por un tiempo determinado según la falta que se realice. Claro, la tarjeta verde de 2 minutos, la tarjeta amarilla es de 5, me parece, 4, Sí. que justamente no pueden estar dentro del campo de juego. Argentina se puso 2-0 arriba sobre el final del encuentro. Una sanción disciplinaria a una de las alemanas, a Kimmermann, le permitió jugar con un hombre, una jugadora de más durante esa etapa. Llegó un pase para Albertario, que dentro del área chica definió para poner el 1-0, y luego un córner corto, donde es la jugada más importante dentro del hockey. Tiro libre rápido de Grosseleni, donde su remate fue desviado por Victoria Granato, la platense, y de esta manera se puso 2-0. Así se fueron al descanso de los primeros 2 cuartos. Ya en el segundo cuarto había arrancado mal para la Argentina, porque se había ido expulsada Raposo por tarjeta verde, no pudo jugar por 2 minutos, y al instante se fue expulsada Trinchinetti con tarjeta amarilla, lo que no pudo jugar por 5 minutos, así que estuvo con 5 minutos con 2 jugadoras menos el conjunto nacional, pero pese a eso se hicieron fuertes, pudieron sacar adelante los embates alemanes, que no fueron tal, porque una buena defensa le permitió justamente a las leonas quedarse con ese resultado. Y ya sobre el final del encuentro llegó el gol de Raposo para definir lo que era otra vez por un córner corto, definir el 3-0 y de esta manera meterse en semifinales. Debo corregir, el partido entre Australia e India ya se jugó en la mañana de hoy Ahí va. y ganó India 1-0 O sea, el miércoles nos enfrentaríamos a India. a India. India sorprendió, le ganó a Sí, Australia 1-0. Porque por lo general el seleccionado australiano es superior que... Claro. O sea, dentro de las figuras... No, pero porque Australia en el grupo, estuvo en el grupo de Argentina, ganó los 5 partidos y tan solo había recibido un gol de esos 5 partidos. Hoy volvió a recibir un gol, pero quedó fuera. India lo eliminó 1-0, una India que llegó a las últimas fechas con la chance de clasificó a cuarto de final y ahora sorprende a eliminar a una de las candidatas de llevarse el oro, venciéndolo por 1-0, así que Argentina va a estar jugando las Leonas ante India en las semifinales del miércoles por la noche, así que esperemos ahí que se le dé esta posibilidad. Se le abre una gran ventana a las chicas, conducidas también por Chaparretegui, así que una posibilidad importante que tendrán el seleccionado nacional. Siguiendo con las actuaciones argentinas y para ir ya cerrando, Facundo Olesa estuvo en el Medal Race de Finn, donde se disputa justamente ahí por las medallas por llegar a las medallas definitorias. Es una carrera sola. Luego de 10 regatas logró la clasificación. Esperemos cómo le va a ir en la mañana, en la madrugada, entrando a la madrugada de este martes, en esa definición que tendrá en la prueba fin de vela.
Y otros que estaban en la Medal Race, pero que no le fue bastante bien, son a Carranza y Lange, porque justamente, bueno, Cecilia Carranza sufrió una lesión cerca de la costilla, lo que le impidió tener más movilidad de lo que se le posibilita justamente a ellos. Tuvieron un 9º y 8º puestos en las últimas 2 regatas, llegaron a la Medal Race, pero bueno, su rendimiento no fue el adecuado. Esperemos que puedan llegar al diploma olímpico que se le da a los que salen 4º, 5º, 6º y 7º. Así que esas son las situaciones de los argentinos en lo que fue este fin de semana y a la espera de lo que sucederá en los próximos días, ya sea martes o miércoles. Recordemos, cuarto de final van a estar jugando el vóley masculino, Argentina ante Italia. Cuarto de final va a estar jugando el básquet masculino, Argentina ante Australia. Esto en la madrugada de este martes. Y a la mañana del miércoles va a estar jugando el hockey femenino con India, un partido importante para llegar a las semifinales. Buenísimo, vamos a estar al tanto de todo lo que suceda en los Juegos Olímpicos en estos días. Ajá. Toda esta información que nos trae Brian al estudio de Radio 2050 para compartir con todos los oyentes de La Mañana del Futuro va a estar en nuestras redes sociales 20.50 OC y también va a estar en nuestra web 20-50.com.ar con toda la información de los Juegos Olímpicos y del deporte en general. Y bueno, el miércoles vamos a estar acá al aire, en vivo y en directo. Vamos a hacer una tanda que dure el partido, lo vamos a relatar en vivo, para estar expectantes de lo que pueda llegar a suceder, particularmente con las Leonas el miércoles, pero después obviamente les vamos a traer toda la información mañana de lo que suceda en la madrugada del día martes, la noche de hoy. Tal cual, sí. Y también hay un participante más en semifinales, me olvidaba, porque justamente fue al simultáneo del partido de las Panteras, que hoy jugaron su último partido de estos Juegos Olímpicos y perdieron las Panteras, el seleccionado de vóley femenino. Jugaron su último partido, perdieron 3-0 ante China y se despidieron de los Juegos Olímpicos. Bueno, un equipo que está en una generación de renovación. También disputó Agustín Bernice su lugar o su primera participación en el K1 canotaje. Y llegó en el segundo puesto detrás del húngaro con un tiempo de 3 minutos 40 segundos, lo que le permitió llegar a las semifinales y evitar una regata más, porque en caso de que hubiese salido tercero o más o puesto más atrás, hubiese participado también en el día de hoy para poder llegar a los repechajes. De esta manera se ubica directamente en semifinales y esperará que se definan los siguientes hits para poder ver con quién competirá y si puede llegar a la final que se va a estar desarrollando el jueves. Así es. Muchas gracias, Brian, por toda la información de el deporte, de los Juegos Olímpicos que se están llevando a cabo en Tokio. ¿Cuándo terminan, efectivamente? ¿Cuándo terminan? ¿La semana que viene? Sí, esta es ya la última semana. Digo, porque ya hay deportes que terminaron, sí, hay y ahora hay deportes que están finalizando, pero digo, efectivamente, ¿cuándo es? El 8. No me dejó terminar la pregunta, pero está bien porque era la información que necesitábamos en La Mañana del Futuro. Nos vamos a una pequeña tanda y ya volvemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Volvemos a La Mañana del Futuro por Radio 2050. Ya comenzamos el tercer bloque del programa. Nubladito. Nublado, iba a decir justamente la temperatura es de 8 grados. Parece, pero vayan a chequearlo sus celulares porque no lo veo, pero me parece que va a llover hoy. Lo vi hoy tempranito. Me parece que algunas chispitas van a caer en el día lunes. Ayer a la noche estaba ahí mucha neblina, mucha humedad, el cielo muy claro. Yo dije, acá se viene una tormenta, pero no, todavía no. Vamos a ver si a lo largo del día de hoy va a haber o no lluvia. Esperemos que no, por favor.
No, Porque no. me invita a dormir la siesta y no tengo un montón de trabajo, no puedo dormir la siesta. Y si llueve es como, bueno, una torta frita, Pero es vamos a una- tomar unos mates. Es una siesta, media hora, una horita, 45 minutos. No vamos a editorializar sobre cómo es la siesta, eso es subjetivo. Hay gente que te dice, no, yo si duermo 30 minutos no puedo despertarme. Yo sí duermo, o sea, me gusta dormir la siesta un poquito, chiquito, 30 minutos. Es cerrar Porque- los ojos y abrirlos. Fíjate que ya Pero pasó. puedo, bueno, duermo una siesta acá, chicos. Banquen un segundo. Vamos a una tanda. Tenemos en nuestro estudio, ya desde este Sí. lado del vidrio, adentro de la pecera, como Con le gusta frío. decir a Brian, con mucho frío, parece que está en el polo sur o norte, a nuestra compañera Mili. Un buen día, Mili. Buen día, ¿cómo están? Yo tengo frío porque Está- de aquel lado, del lado de la pecera, del otro lado de la pecera, hace frío y la estufa estaba apagada, no nos dimos cuenta y teníamos la estufa apagada y hace frío. Así que sí, estoy con mi pañuelo toda tapada. Así que sí. ¿Ustedes también? ¿Todo bien? Sí, acá hace frío porque directamente no tenemos estufa, pero... Sí, igual yo estoy bien. No, sí, estoy yo bien de también, yo temperatura porque el estudio es como templado. Bueno, nos venís a traer información sobre los incendios masivos en el sur de Europa. Exactamente, vamos a hablar de lo que está pasando en el sur de Europa desde la semana pasada. Las zonas más afectadas son el noroeste de la península del Peloponeso en Grecia, el sur de Turquía e Italia y un centro turístico cercano a Madrid en España. En el caso de Grecia, el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales informó que durante el fin de semana informó que las hectáreas afectadas eran 13.511 desde el viernes por una ola de calor. Las temperaturas superan los 44 grados, o sea, un montón. Y la mayoría de las zonas que se están quemando son zonas de la agricultura, donde vive gente que trabaja de la agricultura. En la región de Siria, donde la agricultura es el medio de subsistencia de buena parte de la población, 8 personas tuvieron que ser hospitalizadas con problemas respiratorios y quemaduras. Desde el sábado fueron reportados 58 incendios forestales en el Peloponeso, provocados, como ya dije, por la ola de calor y aumentados por los bosques secos. Ese es el caso de Grecia. Hasta ahora se pudieron combatir, digamos, en Grecia los incendios, pero eso no significa que durante esta semana no tengan más incendios porque la temperatura alta sigue, más de 44 Va a grados. seguir. Va a seguir la temperatura alta. En realidad todos estos desastres que estamos viendo, desastres naturales que estamos viendo es a causa de lo que conocemos como el cambio climático. Hace 2 semanas atrás reportábamos nosotros acá en la radio que Alemania, Holanda y Bélgica estaban con inundaciones. Alemania fue la que más la sufrió porque la catalogaron como las inundaciones más grandes en su historia reciente, donde fallecieron muchas personas y los desastres fueron muy fuertes. Así que si esto se enmarca en un cambio climático que avanza cada vez más y nos está diciendo a nosotros, a los humanos, de paren de lastimar y iba a decir una grosería, una mala palabra, se me iba a ir. No, o sea, estamos haciendo bolsa la Tierra y nuestro planeta y la Pachamama. Ayer fue el día. Ayer fue el día de la Pachamama. Ayer fue el día, exactamente. nos está de alguna forma pasando factura. Sí, de todos los avasallamientos que hacemos sobre el mundo natural y el ecosistema que nos rodea. Me parece importante esto que decís, Mili, sobre el tema de las grandes temperaturas que se están viviendo y por ende los incendios que Sí. se están produciendo, que tiene que ver con esto que decías vos del cambio climático, donde no solamente las grandes temperaturas, sino también las bajas temperaturas azotan lugares que no están físicamente preparados para poder Soportar. soportar Sí. esos hechos climáticos.
mismo, bueno, se puede haber muchas veces la discusión de cuando se está derritiendo los glaciares, eso provoca inundaciones. Sí. Digo, hay toda una cadena de hechos que van desde lo que se podría llamar, bueno, sí, los cambios climáticos, pero que no son por una situación tipo natural, Total. sino que son provocadas por el avasallamiento del humano por sobre los recursos naturales Sí. y el mundo natural, si se quiere, de manera de, bueno, las grandes empresas con el tema de los gases, Sí. de la contaminación del agua, digo. Sí, desde que comenzamos la radio reportamos varias veces. Creo que si no me equivoco, la primera semana que salimos al aire pasó lo del Golfo de México, donde un submarino básicamente tuvo una pérdida de petróleo y estalló. La foto parecía sacada de película, pero en realidad no, era que había fuego básicamente en pleno Golfo de México. La semana pasada hablamos de las temperaturas súper bajas, menos 7 grados en Brasil, donde hubo una nevada histórica en un lugar como Brasil, que uno piensa nunca nieva ahí porque siempre hay calor. Entonces es muy bien como decís vos, Lau, que no, esto no es aislado, no es que pasa porque pasa, sino que hay un cambio climático que nos está afectando. Turquía es el país más afectado hasta el momento. Hoy se cumplen 6 días desde que comenzaron los incendios, o sea, 6 días de incendios. Este país está viviendo sus peores incendios en al menos una década, con casi 95.000 hectáreas quemadas este año, cuando la media entre 2008 y 2020 en esta época era de 13.516. Y en 6 días, 95.000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego. Hasta el momento hay 8 víctimas fatales. Yo leía cuando buscaba la información, dos bomberos murieron mientras trataban de apagar el fuego y un chico muy joven murió mientras trataba de ayudarlos a ellos a apagar el fuego. Además de una destrucción masiva de grandes extensiones agrícolas, viviendas, granjas, que eso obviamente obligó a la evacuación de aldeas y hoteles. Es información de las autoridades turcas. El municipio más afectado es Manavgat, en la costa mediterránea, a unos 60 kilómetros al este de Antalya, capital provincial de esta zona turística, donde el fuego sigue fuera de control desde el miércoles. El presidente de Turquía, Erdogan, declaró durante el fin de semana que las declaró como áreas de desastre, y hasta el día de ayer había 115 focos de incendio que todavía no han podido apagar. En el caso de Italia, durante el fin de semana, en 24 horas, lograron controlar más de 800 focos de incendios. Luego, como dijimos ya anteriormente, luego que la hora de calor superara temperaturas también de los 40 grados, que provocó, o sea, estas temperaturas se combinan con la sequía masiva que afecta el sur del país. Las ciudades más afectadas fueron Bari, Catania y Palermo. En paralelo, en el norte de Italia, o sea, en la otra punta, se registran fuertes tormentas de granizo. La Confederación Nacional de Agricultores declaró: este es solo el último capítulo de un verano marcado hasta ahora por 789 eventos extremos que incluyen bombas de agua, tornados, granizadas y tormentas violentas a lo largo de toda la península. Así que nada, también Italia está muy complicada en el sur del país. Bueno, ahí, perdón, Miri, vos recién mencionabas que tenían como exceso de todo tipo de eventos climáticos, sí. Que vos, bueno, recién decías esa cuestión de, bueno, no puede caer ni granizo, lluvia, viento, sí. Todo junto en ciudades en las cuales no se estaba acostumbrando a ver eso. Y tiene que ver con esto que se llama habitualmente como cambio climático. Sí, que no es una cosa natural lo que se genera, sino que está siendo generada en respuesta a la situación de contaminación que se vive en nuestro mundo. El caso de Italia es súper gráfico, digamos. En el sur del país se está prendiendo fuego y en el norte no para de llover con granizo. Así que nada...
Tenemos algunos problemas técnicos acá con el coconductor que... Solucionado. Solucionado. Bueno, Mil disculpas, No pasa nada. A Mili, no sí. te disculpo. Nueva columna mañana, me dice. Bueno, volviendo al tema, en el caso de España también estos incendios afectaron a España. 50 hectáreas fueron afectadas durante el fin de semana en el pantano de San Juan, a 70 kilómetros al este de Madrid. Así que esta es la situación de Europa, digamos, del sur de Europa. En este momento Turquía es el país más afectado por esta situación. 95.000 hectáreas se quemaron durante este año, cuando la media entre 2008 y 2020, vuelvo a repetir, en esta época era de 13.500, o sea, un cambio y un número elevadísimo a lo que era en casi más de 10 años. Así que bueno, esperemos que se pueda resolver. Están trabajando todas las dotaciones de bomberos en los diferentes países, las autoridades, ¿no? lo están reportando y lo están manejando, y todos hablan de que esto es a causa de, como ya mencionamos, el cambio climático. Muy bien, Mili. Muy interesante en el sentido también de poder también ser conscientes de los daños que realizamos de manera particular, pero también de manera general. Digo, obviamente entendiendo, ¿no?, que obviamente que la contaminación no es nada más no tirar un papel en la calle, sino que tiene que ver con una reestructuración de todo nuestro sistema productivo para intentar que sea lo más sustentable y amigable con el medio ambiente, para poder frenar con esto. Me parece que el 2020 y en esta situación pandémica también se abrieron un montón de discusiones de lo que tiene que ver con el consumo responsable y la producción responsable, y me parece que es hora de que nosotros como usuarios, pero también poder ejercer la organización necesaria para poder empezar a revertir situaciones ambientales, pero también productivas. Digo, me parece que tiene que haber una situación de una igualdad o un equilibrio, esa era la palabra que quería utilizar, un equilibrio entre lo sustentable y lo productivo, cosa de también poder vivir de nuestro mundo, pero de la manera más amigable posible. Sí, irresponsable, porque nada, estos incendios, inundaciones, lluvias, todo lo que va sucediendo en términos climáticos también nos demuestran lo que tiene que ver con el cambio que se está produciendo a nivel climático, pero que es producido, como decíamos recién nosotros, de mano del hombre. Sí, total. Y que también tenemos que ser nosotros los que empecemos a amigarnos y empecemos a ser más responsables en los consumos y en las producciones que realizamos como humanos, para no seguir explotando el planeta Tierra, porque no solamente de nosotros es la culpa de que hayan especies en peligro de extinción, todo lo que tiene que ver con el reino animal, sino esto que vos planteabas recién de los incendios, las inundaciones, están dejando un montón de familias sí, con muertos, y a su vez también en situaciones de vulnerabilidad. Lo que recién porque planteabas, eran zonas, la mayoría tanto en Grecia como en Turquía, son zonas agrícolas. Exacto. Gente que perdió todo vive, sí, porque por inundaciones, por incendios, que hoy en día, van a tener que rehacer su vida de una manera, como para no caer en lo particular, pero también entender que no es solamente una cuestión de, llueve, no se es que prende no fuego, es una simple lluvia y que no tiene nada más que ver con los animales, sino que tiene que ver con un ecosistema general, sí, de los cuales nosotros tenemos la responsabilidad de generar un cambio, sí, para poder revertir la situación y revertir los daños que le estamos realizando a todo el ecosistema y todo lo que nos rodea. Esto tiene un poco que ver,
traerlo así a colación, con el lema, digamos, de la radio, o sea, en 2050, cómo será el mundo en 2050, y las proyecciones que hay en general del mundo, del ecosistema para el 2050, que si uno no, como humanidad, digamos, no empezamos a actuar ahora, no se llega a ese 2050, o sea, muchas veces ha advertido de que hay que parar con todo lo que se hace, la emisión de carbono y de todo lo que se hace al ambiente, digamos, de este 2050 y de este futuro para armar, que no es solamente nosotros hoy en día, nosotros y nosotras hoy en día, sino lo que le vamos a dejar a las generaciones que vienen. Yo el otro día buscando, entrando a la página de la radio en Google, poniendo 2050, me sale en Google 2050 como el año en el que se espera, digamos, o se proyecta, digamos, a 2050 como el año en el que tenemos que tratar de revertir toda esta situación climática, porque si no, no se llega a 2050. Así que nada, tampoco como un lema un poco de la radio, digamos, de este futuro para armar que queremos construir en todo sentido, político, económico, pero también en lo climático, en el planeta, porque uno puede proyectar, pero si el planeta te dice basta. Sí, y que también va de la mano lo político, lo económico y lo ambiental, me parece que van de las manos. Me parece que tienen que empezar a ver políticas ambientales que estén destinadas a lo económico y a lo político. También digo, no solamente una cuestión de leyes que cuiden el medio ambiente, sino pensar políticas económicas y productivas que estén pensadas desde lo ambiental. Y me parece que eso también hay una vuelta dentro del ámbito político más legislativo, donde se están empezando a abrir ciertas discusiones para legislar, como decía anteriormente, situaciones ambientales. Y me parece que es importante, en esto que vos planteabas recién, del lema también de la radio, de 2050, futuro para armar, que tiene que ver también con algo colectivo, con algo que tenemos que armar entre todos, todas y todes, y que cada uno desde su lugar, que como planteabas vos, también podamos revertir esta situación, pero siempre pensándolo también desde dentro de un Estado que lo promueva, que lo garantice y que nos cuide a todos, todas, todes, y a nuestro ambiente también. Sí, así que totalmente. Muy interesante, me parece que es un tema que hay que seguir abordándolo, porque obviamente vemos año tras año que siguen sucediendo estas cuestiones climáticas, pero que van más allá del clima, como decíamos recién, sino que empieza también a analizarse desde otros lugares, y que es importante traerlo a mesa de discusión y ver cómo, no solamente hacer un diagnóstico de lo que hicimos como humanidad mal, sino también lo que tenemos que hacer para poder revertir la situación. Así que vamos a seguir charlando sobre esto. Totalmente, gracias a ustedes como siempre. Gracias, Mili. Ahí pasaba Mili contándonos sobre la situación que se está viviendo al sur de Europa, donde se están llevando a cabo diferentes incendios de manera masiva por el cambio climático. Vamos a una pequeña tanda y ya regresamos con La Mañana del Futuro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Volvemos, siendo las 10:32 de la mañana del 2 de agosto, finalizando ya La Mañana del Futuro por Radio 2050, ya terminando el primer día de la semana. De agosto, del mejor mes del año, obviamente. ¿Por qué, Brian? A ver, contale a la audiencia por qué es el mejor mes del año, siendo que hay 11 meses más. A ver, un poco, justifica tu respuesta. Estamos en mesas de finales. Justifica tu respuesta. Para mí es el mejor mes del año. Bueno, subjetivo. Es subjetivo, claramente. Subjetivo. A ver, allá por el otro lado del vidrio. Para mí el mejor mes del año es noviembre. Bien. Yo le voy a concordar con Brian porque los dos cumplimos en agosto. Claro, eso te iba a decir. Acá hay chanchullo. ¿Querés decir tu día preferido del año? Ahí tenemos
tenemos septiembre, primavera, yo creo que garpa. Bien. No sé cuál es mi mes favorito igual. Pero ¿por qué ponemos el mes favorito según el día que cumplimos, chicos? Puedo decir diciembre, que es vacaciones, que está Navidad, que está Año Nuevo, te la pasás en pedo 30 días. Igual a mí me gusta noviembre más allá de que es mi cumpleaños. No sé. Sí, porque no hace lo dijiste calor, antes. pero no tanto, tenés días fresquitos, días de calor, días de sol. Es un lindo mes. Aparte es mi cumpleaños. Claro, ¿ven? No. Es subjetivo. Bueno, les traemos las noticias más recientes para que empiecen ya la segunda parte de la mañana, acercándose ya más al mediodía, con la mejor información. En La Plata hay alrededor de 50 escuelas que no arrancarán las clases presenciales. La provincia de Buenos Aires retomará este lunes las clases presenciales en todos sus municipios. Sin embargo, en La Plata hay alrededor de 50 establecimientos educativos que verán postergado el inicio de las actividades debido a fallas en la conexión de luz, gas y agua, problemas de infraestructura y hasta sótanos inundados. Esto significa que el 15% del total de las instituciones, de 315, de la ciudad, no podrán volver a las aulas debido a los consternantes inconvenientes edilicios. De acuerdo a un informe elaborado por el Bloque Sindical de Educación de La Plata, integrado por SUTEBA, SADOP, la FEB, AMET, AT y SOEM, este contexto repercute en alumnos de 10 jardines de infantes, 16 escuelas primarias, 19 secundarias y 6 escuelas especiales. Trota calificó de irresponsable al gobierno porteño por el regreso a clases sin distanciamiento. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció que en el regreso a las clases tras el receso invernal no se respetará el distanciamiento de 1,5 metros dentro de las aulas y se considerará a todo el curso como una burbuja. Por su parte, el ministro de Educación confirmó que desde el ministerio observan esta situación con enorme preocupación y agregó: le pedimos a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Mendoza que compartan la evidencia que tienen para volver a clases sin distanciamiento. Si no, estamos ante un hecho de irresponsabilidad de estas jurisdicciones. La provincia de Buenos Aires prepara la vacunación para menores de 17 años. En el marco de la campaña de vacunación masiva contra el COVID-19 que desarrolla el Gobierno Nacional, la subsecretaria de Gestión bonaerense Leticia Seriani adelantó que a partir del próximo martes más de 100.000 adolescentes bonaerenses entre los 12 y los 17 años con comorbilidades recibirán la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. El viernes pasado la funcionaria comunicó en su cuenta de Twitter que llegó el día, en la provincia se están enviando turnos para chicos y chicas de 2 a 17 años y pidió que revisen el mail, la aplicación o sitio web de la campaña Vacunate PBA. Además, las autoridades especificaron que los y las adolescentes deberán estar acompañados al momento de vacunarse y sus padres deberán firmar una declaración jurada. Variante Delta. Hay al menos 80 casos confirmados. Este lunes hay al menos 80 casos confirmados de la variante Delta en 5 jurisdicciones de Argentina, a los que podrían sumarse 12 más que están en bajo análisis. En Córdoba, la Secretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la Secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbas, afirmó que por ahora no hay circulación comunitaria de la variante Delta en la ciudad. En dicha provincia hay 19 casos confirmados, 16 de una misma familia. Imputaron a quienes violaron el aislamiento. A raíz de estos 19 casos, hay más de 800 personas en aislamiento preventivo. Sí, recordemos que la semana pasada un hombre que vino de Lima, de Perú. No me acuerdo si era de Lima o no, pero sí, de Perú. Fue a Córdoba, donde era oriundo y tenía que hacer el aislamiento obligatorio por viajar al exterior, el cual no cumplió y hoy en día en la provincia hay 19 confirmados
y 16 son de esa familia de la persona que viajó y no cumplió el aislamiento. En lo cual, las 800 personas en aislamiento preventivo también tiene que ver con los compañeros de colegio de los hijos de esta persona que fueron al colegio y obviamente se rompió la burbuja. Digo, no voy a hacer toda la cadena, secuencia, claro. toda la cadena, pero hay 800 personas en aislamiento preventivo por la variante Delta. Recordemos que la variante Delta del COVID-19 es muchísimo más contagiosa y también muchísimo más riesgosa. Y en consonancia con la noticia anterior sobre la vacunación de menores de 17 años, de 2 a 17, también es importante que los padres y madres o tutores de los menores sean conscientes de llevarlos a vacunar por esta cuestión. La vacunación no es una cuestión individual, es una responsabilidad colectiva para frenar los contagios, para frenar las posibilidades de colapso del sistema sanitario y también las muertes de los ciudadanos y ciudadanas argentinas. Se está haciendo muchísimo por parte de la campaña de vacunación. Tenemos que vacunarnos para poder salir de esto lo antes posible y que la variante Delta no sea una cepa nueva que nos traiga problemas, sobre todo en el sentido del fallecimiento de las personas, de los ciudadanos y ciudadanas argentinas. Así que seamos conscientes, sobre todo aquellas y aquellos que viajen al exterior, que hagan, como siempre decimos acá, sigan el protocolo que está vigente por parte del Ministerio del Interior. Mentira, no es el Ministerio del Interior, perdón. Bueno, me olvidé. El ministerio que reporta... Bueno, no me acuerdo el nombre del ministerio, chicos. Se me fue. Pero respetemos los protocolos de bioseguridad que tienen a la hora de llegar al país, porque así nos cuidamos entre todos. No cuesta tanto, son entre 7 y 10 días, con un hisopado previo, y así no solamente cuidás a tu familia, sino cuidás todo el esfuerzo que se está realizando desde los trabajadores y trabajadoras de la salud, y también todos los que estamos haciendo un esfuerzo enorme para cuidarnos y cuidarlos a toda la comunidad. Sí, y también tener en cuenta que además de ser mucho más contagiosa, la variante Delta, también el tiempo en el que uno se puede llegar a contagiar. Recordemos que según análisis epidemiológicos, el coronavirus, el COVID, que se originó, tardaba en contagiarse 15 minutos de una persona a otra, estar cerca sin barbijo, sin los protocolos correspondientes. Esta variante, tan solo en 35 segundos podés, según unos estudios realizados en Europa por la OMS, identificó esto, que la peligrosidad que tiene justamente de contagio es mucho menor, o el tiempo es mucho menor al COVID tradicional. Y también, bueno, la irresponsabilidad de que uno no tiene que cometer a la hora de viajar. Solamente son 7, como bien decías, Lauri, 7 o 10 días de aislamiento lo que tenés que estar, y no salir de repente de haber llegado de un país del exterior justamente a nuestra nacionalidad, y poder ubicarse y hacer el aislamiento adecuado. Y a partir de eso, bueno, también luego lo peligroso que fue ya transmitirlo a más de 80 personas, donde ya es una circulación. 800. Sí. 800 personas están en aislamiento preventivo. Claro, que ya puede ser una circulación comunitaria. 19 casos confirmados por una persona. Tal cual. Digo, me parece ya que cuando hay varias centenas de personas aisladas, ya corre el riesgo de que sea una circulación comunitaria, y que en el que ahora... Sí, que eso es mucho más difícil poder después pararlo. Sí, ya cuando se desborda de una familia ya es totalmente difícil, porque no sabes para dónde fueron los demás contactos estrechos que hubo entre esos
ocasionado justamente por un irresponsable de que no quiso hacer el aislamiento adecuado y correspondiente luego de haber transitado en otro país. Y luego, bueno, lo de la ciudad de Buenos Aires, que hace ir a sus estudiantes sin el protocolo del metro de distancia, algo que ya deja de sorprender sobre ese gobierno de la ciudad. Y encima, a ver, no solamente está poniendo en riesgo a los y las alumnas de los colegios, sino también a los docentes, que por más que estén vacunados o no, digo, el contagio puede existir igual. Lo que se previene con la vacunación es que haya el riesgo de muerte o de cuadros mucho más complejos que terminen debilitando la salud de una persona. Pero no deja, o sea, el virus no deja de existir solamente porque haya vacunación y no deja de existir porque creamos que estamos en una normalidad ya establecida. Hay que seguir cuidándonos y me parece que el gobierno, y en este caso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, tiene que ser consciente que meter a 20, 30 pibes en un colegio, que también hay que ver las condiciones edilicias de los colegios, si tienen ventilación, no tienen ventilación, si van a abrir las puertas, digo, toda la cuestión protocolar. Meter 20, 30 pibes es exponer no solamente a 20, 30 adolescentes o niñas, sino también a las familias de esos adolescentes y a la familia del docente. Digo, me parece que no aprendió nada el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en este año y medio de pandemia y de protocolos. Sí, si ahora piensa, encima con una situación también con una nueva variante, va a encerrar a los pibes en un aula sin ningún tipo de protocolo establecido para que eso suceda. Sí, de los errores que cometió a principios de año, donde abrió o hizo una apertura más generalizada que la provincia de Buenos Aires, no haciendo valer justamente lo que la provincia de Buenos Aires le indicaba que tendría que hacer, y justamente decidió tomar otras decisiones, y a partir de esas decisiones se fue acumulando y el contagio del coronavirus se fue incrementando justamente en la ciudad de Buenos Aires, lo que permitió tener que ir a una fase diferente a la que habíamos tenido durante el comienzo de año. Pasamos a tener restricciones nuevamente en la ciudad, y eso no lo ha permitido o no se ha dejado ayudar justamente la ciudad de Buenos Aires, así que esperemos que puedan recapacitar de esta decisión que pone en problemas como bien decía vos, a los docentes y a cada uno de los estudiantes que van a las escuelas. Así es, ahí pasaban las noticias más importantes para arrancar la segunda parte de la mañana y también el inicio del mediodía, siendo las 10:47, pasadísimos del horario habitual del programa. Finalizamos mucho, dijimos vamos hasta 10:30, son 10:47. Pero bueno. ¿Qué hiciste, Laurena? Rompí el programa, pero los oyentes y las oyentes no creo que estén enojados, al contrario, yo creo que les gusta que los estemos acompañando, lo que no quiere decir que vamos a estar en un programa de 5 o 6 horas, chicos, por favor, o como yo que pensé que jugábamos hasta las 9 de la noche, no, por favor. Tenemos vida, o no, pero bueno, no importa, es un tema para el programa de mañana. Nos escuchamos mañana a partir de las 8 de la mañana por Radio 2050. Chau.